Buenos días con todos, que Dios los bendiga. Acompáñenme ahí en sus asientos para poner este tiempo en manos de Dios. Padre amado, Señor Todopoderoso, gracias Padre por un día más de vida. Gracias por permitirnos estar aquí hoy en tu casa de oración. Hemos venido a adorarte a ti, Señor, a buscar ese alimento que tú nos traes, Padre, esa palabra de vida, Señor bendito. No permitas que nada de lo que se diga este día, esta mañana, Padre, sean emociones, sean sentimientos, ¿no, Señor? Que no cambie ni una tilde ni una jota, que no aumente ni le quite ni tuerza la palabra, Señor. Líbrame de las maldiciones que están en este libro por hacer eso, Señor. Que tu palabra sea predicada. Utiliza este aprendiz de siervo inútil, Señor, para que sea regando la semilla, Señor, en nuestros corazones, en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor bendito. Que sea tu palabra, Señor, sembrada y que dé fruto al 100%, Señor bendito. Gracias, mi Dios, por este tiempo, por tu presencia. Que tu Espíritu Santo sea quitándonos la sordera y la ceguera, Señor, y dándonos entendimiento para cada día conocerte más y hacer tu voluntad. Ponemos este tiempo, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a compartir hoy día lo he titulado La fe es un tesoro escondido para el mundo. Antes de comenzar, imaginémonos tres circunstancias, tres situaciones, tres eventos en la vida que puede pasarnos, ¿no? Imaginemos que subimos a un avión, y bueno, y estamos en el avión, la azafata comienza a dar las indicaciones, como regularmente lo hacen, que se abrochen los cinturones, las indicaciones de las tomas de oxígeno en caso de emergencia, las salidas de emergencia, ¿no? El tiempo, cómo está pronosticado, las horas de vuelo, todo, bueno, ella indica todo. Y luego coge el capitán y se presenta, ¿no? Y al presentarse, muy honestamente, indica que es el primer viaje que va a tripular, que va a hacer, va a tripular como capitán, que él tiene mucha experiencia de pronto en los simuladores, pero que en un avión comercial es la primera vez que va a tripular ese avión, ¿no? Se pueden imaginar la sensación que puede causar eso en uno que está subido en ese avión, ¿no? Otra situación, imagínense que pasamos esta crisis mundial de encierros y de situaciones de crisis a todo nivel, ¿no? Y supongamos que uno, un familiar de uno, el padre de uno, el hijo de uno, va a ser intervenido de una cirugía de corazón abierto. Y dadas las circunstancias, el momento, y es algo de emergencia, no algo que no puede esperar, que tiene que ser ya, que depende de esa cirugía la vida del paciente. Y el médico principal, el cirujano principal, no puede estar, porque no hay transporte, se enfermó, le dio COVID, qué sé yo. Y está de guardia en el hospital el médico que no tiene un cirujano, pero que no tiene el mismo entrenamiento, que no tiene la misma experiencia, que recién está egresado, graduado de cirujano. Imagínense la situación de pensar que van a ser intervenidos por alguien que de pronto no es el cirujano que había sido programado, que no tiene la misma experiencia, conocimiento, habilidad, y tiene que hacerlo alguien que tiene poca experiencia. Ahora imagínense otra circunstancia. Tienen que viajar en autobús a un sitio difícil, que hay neblina, muchas curvas, hay abismos. Y resulta que el chofer también es alguien que recién ha sacado la licencia. Y no hay quien maneje y tienen que viajar porque es algo de emergencia, que tienen que llegar al sitio de destino. ¿Se imaginan ustedes ser transportados por un sitio con esas dificultades geográficas, climáticas, por alguien que no conoce el camino y que no tiene experiencia en ese tipo de
de viajes y que recién sacó su licencia. Todas esas circunstancias pueden pasar en la vida de alguien. Y todas esas circunstancias, yo creo que a nosotros no nos darían fe, no nos darían confianza, no nos darían tranquilidad de pasar por esa experiencia. Más bien yo creo que nos llenaríamos de dudas y de miedos, ¿no? Bueno, de eso se trata el tema de hoy, de la fe, pero no en circunstancias humanas. Una fe diferente, una fe que vence al mundo. Acompáñenme con la lectura de la palabra en el libro Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Y cuando tengan la palabra, por favor, se ponen de pie. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. La fe que vence al mundo, dice ahí, ¿verdad? Bueno, nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor para leer su palabra. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tomen asiento, palabra de Dios. Hay dos tipos de fe. Una fe que es la fe que el mundo conoce, ¿no? La fe del mundo. Y la otra fe es la fe que viene de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14, vemos cómo el mundo, vamos a la palabra, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El mundo no puede entender lo que estamos haciendo, no puede entender a Dios, no puede entender la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que están ciegos y sordos, porque para que entiendan tiene que el Señor quitar esa sordera y esa ceguera, para que puedan discernirlas espiritualmente. La fe del mundo está llevada por situaciones, por otras situaciones que no son espirituales, están llevadas por los sentidos, por lo que ven, por lo que tocan, por lo que pueden saborear, por todos los aspectos sensoriales, los sentidos del cuerpo humano. La fe natural es el positivismo, ponle fe, ¿no? Ese positivismo del hombre para comenzar el día, para levantarse con el pie derecho, que opera por la razón y que tiene contactos con los sentidos. Y esa fe no hace salvo a nadie. El hombre murió espiritualmente cuando la gloria de Dios se apartó del hombre. Los ojos espirituales se le cerraron y perdió a Dios de vista, y se le abrieron los ojos físicos, que es el razonamiento por los sentidos. Hoy Satanás se está disfrazando de ángel de luz. Sus ministros están metidos en las iglesias de todas las religiones del mundo, ¿no? Vemos
falsos profetas que están llenos de espíritus de adivinación, como la palabra lo testifica, que comienzan a profetizarte, a adivinarte la vida y la gente se siente emocionada porque de pronto le dijo algo que en su vida sucedía y dice, ese varón es de Dios porque me dijo, él no me conocía. No saben que existen demonios, espíritus de adivinación que te pueden adivinar las cosas, porque en los últimos tiempos habrá mucha falsa doctrina, mucho engaño. Profetizarán y harán grandes prodigios y milagros, engañarán con falsas profecías al mundo, ¿no? Y eso es lo que el mundo busca, satisfacer esa necesidad de percibir, de sentir, de tener esa sensación, ¿no? Vemos iglesias en la actualidad con escenarios que parecen espectáculos, donde la gente va a satisfacer ese gusto personal de esa música que le impacta, que le place cantarla y desborda de emociones. Pero nunca tienen en su mente que fueron a adorar, que esa música, esa adoración es para Dios. Esa gente va a satisfacer ese deseo personal de sentirse bien, agradable, músicas que sean melodías para sus oídos, ¿no? Esa es la iglesia que actualmente se está levantando en todas las partes del mundo. La fe no es repetir una oración, que oren por ti y que ya con ese acto ya eres salvo. La fe no es decretar y creer que diciendo lo que estás haciendo ya se te va a hacer realidad. Eso no es fe. Fe no es simplemente creer. Sabemos que los demonios creen y tiemblan. La fe tiene otro ingrediente fundamental. La fe verdadera, la fe de Cristo, la fe de Dios es diferente. Vámonos a la palabra de Dios para ir entendiendo cuál es la fe de Dios, la fe verdadera. Primera de Corintios 2, del 12 al 14. Ya vimos cuál es la fe del mundo, esa fe llevada por los sentidos, por las emociones, por percibir, por expresar emociones. Aquí se siente, dice, la presencia de Dios, como, a Dios hay que creerle por fe. Esa es la fe que Dios. Primera de Corintios 2, 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, está hablando de nosotros, los hijos de Dios, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿no? Y el título de este mensaje es: la fe es un tesoro escondido, porque ese tesoro es Jesucristo. Lo que la palabra dice, la perla preciosa, el tesoro escondido. ¿Y dónde tenemos que buscar ese tesoro escondido? En su palabra. Es ahí donde se revela la palabra, donde se revela Jesucristo, donde está la revelación de Dios para su creación, para nosotros. Cada libro de la Biblia, ahí está el Señor, ahí está Jesús, ahí está la fe, ahí tenemos que buscarla, ahí tenemos que encontrarla. En el Antiguo Testamento tenemos enseñanzas y rastros, ¿no?, del tesoro escondido. Y la palabra lo describe como sombra y tipos.
de lo que ha de venir, del Señor, de Jesucristo. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de hombres de fe. Existen muchas historias. Este libro es un libro maravilloso, pero dentro de las historias de hombres de fe, las más destacadas que he mencionado, que vamos a ver, son la historia de Noé, la historia de Abraham, la historia de Moisés, y también la he traído aquí a la historia de Josué y Caleb. ¿Y por qué la historia de estos hombres? Porque vemos cómo la fe se manifiesta a través de ellos. Primero, Noé, por fe, le cree a Dios. El Señor le da una orden. Le indica que la creación va a desaparecer por causa de la maldad, porque se había multiplicado la maldad, el mundo perverso. Ya Dios estaba harto de la maldad del mundo, ya lo quería exterminar, pero vio gracia en Noé y le dio la orden de que construya una barca. ¿Y en cuántos años creen ustedes que hizo esa barca? Y mientras la construyó estuvo predicando la palabra de Dios, predicando el mensaje de Dios, que el mundo se iba a terminar. Moisés dice la Escritura no específicamente un versículo, dice, sino por estudios de rastros que deja la palabra, que durante más de 100 años estuvo construyendo la barca y predicando, más de 90 a 100 años, no hay datos precisos. Sí, entonces vemos ese dato histórico, como a Noé lo consideraban loco, la gente se le burlaba, ¿no? Yo creo que ese tiempo, esa cantidad de años... Estos son los resultados principales. Ese tiempo que el Señor hizo que dure la construcción de la barca, por la situación mismo de la época, ¿no? Porque durante 100 años me imagino que todo el mundo tiene que haber escuchado lo que estaba sucediendo en un sitio del desierto donde ni siquiera llovía. Era una locura pensar que iba a haber un diluvio en un sitio donde ni siquiera había agua, ¿no? Entonces 100 años tardó Noé y predicó. Yo creo que si se lo hubiera hecho en esta época con las redes sociales y todo, yo creo que la barca ni un año ya lo hubieran construido, porque ya todo el mundo se hubiera enterado a través de las redes sociales lo que iba a suceder. Pero el Señor dio 100 años porque esa era la circunstancia actual, y en 100 años no le creyó una sola persona a Noé, y el mundo sufrió la catástrofe más grande de la época, fue exterminado. Solo se salvaron 8 personas de todos los habitantes del mundo. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos, nadie más. Nadie le creyó a Noé durante 100 años de predicación. Por eso que Noé es considerado un hombre de fe. El otro hombre en la historia que el Señor nos relata fue Abraham. Abraham le creyó al Señor. Dejó su casa y su parentela, toda su familia, sus bienes, sus propiedades, sus riquezas, y se fue a vagar y a vivir en carpas por el desierto, por la promesa que le había hecho el Señor. A la edad de 75 años salió de Ur de los Caldeos. Y el Señor le hizo una promesa. Y esa promesa no es que la cumplió a los 76 años inmediatamente. No. El Señor hizo varios pactos y promesas con Abraham. Y una de las promesas es que iba a ser padre. Padre y padre de generaciones. Y de él saldría su simiente, le prometió. A un hombre y a una mujer estériles, que ni siquiera ya tenían una vida activa como pareja. Abraham, a los 99 años de vida, vino a ser padre de Isaac. Así es Dios de maravilloso. Hace cosas imposibles. Lo que para el mundo es imposible, para Dios nada es imposible. Y Abraham, Dios le pidió que sacrifique a su hijo Isaac, su único hijo. Y Abraham obedeció. Iba a hacerlo, pero el ángel del Señor lo detuvo. Son cosas que
nos dejan ver la verdadera fe. Luego vemos a Moisés, otro hombre de Dios, un hombre que fue escogido por Dios, ¿no? Rescatado de las aguas, porque iban a asesinar a todos los niños de esa época. Fue criado en la casa del faraón, adoptado por la hija del faraón. A la edad de 40 años Moisés da un paso de fe. Y ese paso de fe le cuesta 40 años de ir a vivir en el desierto. Y en 40 años el Señor lo prepara a Moisés y le da una orden que vaya a rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿no? Vemos como Moisés, un hombre que pudo haber vivido su vida bendecido, prosperado y en victoria en la opulencia del reino más rico de la época, teniendo todo lo que desearía el mundo, ¿no? Viviendo como hijo de la hija del faraón, un príncipe, ¿no? Donde nada le haría falta. El mundo que no desearía vivir en esa opulencia, en esa grandeza, como teniendo lo mejor de lo que el mundo le puede ofrecer. Pero por fe Moisés creyó a Dios y obedeció a Dios. Y fue utilizado por Dios y rescató a su pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida, ¿no? Luego vemos a Josué y Caleb, dos hombres de fe que salieron con Moisés de Egipto. Bíblicamente vemos que Moisés, por orden de Jehová, hace un censo cuando sale de Egipto, ¿no? Y en ese censo se cuantifica un aproximado de 603.550 hombres. 603.550 hombres mayores de 20 años y aptos para la guerra, así dice la palabra. De esa cantidad de hombres, 603.550 hombres, 603.550, esa es la cantidad. De esa cantidad de miles de hombres, Josué y Caleb son los dos únicos hombres que logran entrar en la tierra prometida, porque fueron los dos únicos hombres que Dios los vio como actos, como que tenían un corazón y una fe genuina, inquebrantables. Fueron hombres de guerra que batallaron durante 40 años en el desierto. No es que simplemente dijeron yo creo en Dios, no. Ellos estuvieron 40 años peleando como hombres de guerra en el desierto y su fe fue probada en la guerra, en el desierto, fieles a Cristo, fieles a Dios, fieles a la palabra de Dios. Esa es la fe genuina, la fe que vemos en hombres como Noé, como Abraham, como Moisés, como Josué, como Caleb, hombres que creyeron a Dios, oyeron la voz de Dios, creyeron a Dios y obedecieron a Dios y perseveraron. Vemos que cada uno de ellos tienen historias de 40, 100, muchísimos años de luchar, de perseverar, de persistir en la fe, de obedecer, una fe inquebrantable. Esa es la fe que nos enseña la palabra de Dios, la fe verdadera, la fe que vence al mundo. Porque eran como mirando al invisible, dice la palabra. No, sus ojos no estaban fijados en lo corto, en el panorama pequeño que uno tiene en el mundo, sino estaban viendo el horizonte, lo espiritual, con ojos espirituales. Por eso que hacían todo lo que hicieron. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la fe? Si vamos a Hebreos 11:1, ahí tenemos un panorama, un enfoque de lo que es la fe. Hebreos 11:1.
La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción y la convicción de lo que no se ve. Eso nos dice Dios en su palabra acerca de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es la certeza y la fe es la convicción. ¿Y qué es certeza? ¿Qué define el diccionario como certeza? Certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. En este caso no es algo, es alguien, porque se trata de Jesucristo. Eso es fe. La certeza de lo que se espera, es decir, el conocimiento seguro y claro que tenemos de Jesucristo. Conocimiento. No decir de labios o haber oído. No, conocer es escudriñar, vivir, palpar, sentir, estar en el camino, conocimiento. Y luego vemos que después de ese paso de conocimiento viene la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es convicción? Es la seguridad que se tiene, es la seguridad que tiene la persona de la verdad. Es decir, uno para tener fe tiene que tener primero certeza, que es el conocimiento de alguien, que es Jesucristo, el conocimiento pleno y luego de tener esa certeza vamos a tener la convicción. Y esa convicción nos da la seguridad, ¿no? Esa seguridad que tenemos acerca de la verdad, ¿no? ¿Acerca de quién? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es el autor y consumador de la fe, dice la palabra. Entonces tenemos que, para tener fe, tenemos que tener conocimiento del autor y consumador de la fe, ¿no? Jesús es el autor y consumador de la fe. Eso lo dice su palabra en Hebreos 12:2. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Tenemos que conocerlo al autor y consumador, todo, para poder tener esa certeza, ese conocimiento, para poder tener esa convicción, esa seguridad. Eso es fe. Tenemos que conocer desde que nace el ministerio de Jesucristo, el pacto de gracia que nos deja a través de su muerte, de su sangre, que lo sella con su sangre en la cruz, las leyes que nos deja, que es la ley de Dios, porque Cristo como hombre vino a obedecer hasta la muerte. Todo lo que hizo Jesucristo fue obedecer. Ese es el legado de Jesucristo a nuestras vidas. Obediencia, porque Cristo fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si vemos que la convicción es la seguridad que tiene la persona de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí tenemos la verdad. Aquí tenemos que buscar la verdad, no en emociones, en sensaciones, aquí se siente como esa falsa doctrina que te estimula los sentidos y te saca lleno de emociones y lleno de falsas expectativas, ¿no? ¿Qué dice la palabra? La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Eso está en Salmo 119, 160. La suma de tu palabra, por eso tenemos que ir escudriñando, porque la suma de la palabra es verdad, tenemos que conocerlo a Jesús a través de la palabra de Dios. Por eso es que Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso viene la fe, por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. No se trata de poner una fe de que yo creo que por fe yo sí, que Diosito Santo, que yo... No, eso es blasfemia. Eso es tratar de engañarlo a Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce nuestros corazones, sabe que realmente tenemos fe porque sabe que lo conocemos a Él, que conocemos la verdad y la palabra es verdad.
La fe es un tesoro escondido para el mundo. El mundo no lo puede ver porque está ciego. Y la palabra de Dios lo dice. El mundo está ciego y por eso vino Jesucristo con la misión de darle vista a los ciegos. Porque si Jesús, si Dios Todopoderoso, a través de la predicación del Evangelio, no le da vista a los ciegos, ni oído a los sordos, jamás van a tener fe. La fe que viene por el oír la palabra. Esa fe es la que necesitamos para poder tener salvación. Para tener fe hay que estar en el lugar donde se encuentra la palabra de Dios, por medio de la predicación del Evangelio. Si no somos expuestos a la palabra de Dios y no estamos expuestos en el sitio donde está la palabra de Dios, si no venimos a la iglesia, si no leemos la palabra, por mucho que repitamos que creemos en Dios, no vamos a tener la fe que la Biblia nos dice. Porque esto no se trata de que créelo, confiésalo y dilo de labios para afuera como los demonios. No, esto se trata de lo que Dios nos dice. Y Dios nos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Y que la fe es la certeza de conocerlo a Jesús. Y que es la convicción de tener ese conocimiento que nos da esa seguridad de que realmente conocemos a Jesucristo. Esa es la fe que viene de Dios, por oír la palabra de Dios. Primera de Corintios, vamos a la palabra para ir teniendo esa fe que viene por el oír la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21 nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Agradó a Dios salvarnos a nosotros por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Y para que esa locura llegue a tu vida y a la mía, tenemos que estar aquí, donde se está predicando, donde hay un loco predicando el Evangelio, donde la gente no quiere estar, así como lo catalogaban de loco a Noé. Ahí tenemos que estar. Recordemos que cuando vino esa catástrofe y la inundación acabó con la humanidad, se salvaron 8 personas. Cuando Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, habían salido 40 años antes 603.550 hombres, aparte de las mujeres, pero de esos hombres fueron los que ellos únicamente lograron entrar a la tierra prometida, ¿no? Así es Dios, así es la relación de la fe verdadera. No, esto no es un bingo, no es Aladino con la lámpara mágica que tú frotas y que recibes fe, o que ven acá adelante para ponerte las manos y llenarte de la fe. Eso de ahí es demoníaco. Esos actos de impartirte fe, de llenarte de fe, que aquí se siente la fe. Esos son cultos satánicos, ¿no? Porque la fe viene por el oír la palabra. La fe uno la tiene, ¿cómo? Escuchando la predicación, leyendo la palabra. Dios se revela en la palabra y se revela en Jesucristo. Así se revela el Señor. Y eso lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, ¿no? La cual hacéis bien en estar atentos,
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Cuando Dios nos dice esta palabra, tenemos la palabra profética más segura. Dios es eterno, Dios conoce, Él es el principio y el fin. Él sabía que en la humanidad iban a venir falsos profetas, falsos apóstoles, que te iban a llenar de cuentos, que Dios me habló, que te traigo una profecía para ti, ¿no? Si vemos esas cosas en la iglesia, huyamos de ahí. Porque en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe y se verán muchos milagros y prodigios. Lo que decía, espíritus engañadores, espíritus de adivinación, que se disfrazan de falsos apóstoles y te comienzan a predecir cosas que están adivinando. Y eso lo vemos, ejemplos de adivinación en la Biblia, ¿no? Eso es real, eso existe. Y en los últimos tiempos vamos a ver, y si estamos en iglesias donde te comienzan a traer que Dios me habló, nuevas revelaciones, cosas que no están en la Biblia, huye, porque estamos en los últimos tiempos. Que soñé, que Dios me dijo, que Dios... Mentira de Satanás. Tenemos la palabra profética más segura, en la que tenemos que estar atentos a esa, pongámosle atención, a la palabra de Dios. Ahora vemos ese falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Que están bendecidos, prosperados y en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Mentira de Satanás. El evangelio de Dios, como lo vimos en todos los hombres de la historia, tenemos que ser probados. Si Jesús, siendo hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Nosotros, siendo siervos, no somos mayores al maestro. Tenemos que padecer. No estamos aquí en el mundo para estar bendecidos, prosperados y en victoria, ni de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Vamos a padecer igual que Cristo. Vamos a sufrir, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra vida no es esta. Somos forasteros aquí. Nuestro destino, nuestro hogar, está allá arriba en el reino de los cielos. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí la palabra nos dice que Jesús es superior a todas las otras cosas del Antiguo Testamento, ¿no? En las que Dios se reveló a Israel, a su pueblo. Nosotros ahora somos su pueblo. Somos la simiente de Adán y Eva, de Abraham, de David, la promesa que Dios les hizo. Somos su simiente, somos sus hijos, somos su pueblo escogido, somos linaje escogido. Eso somos nosotros, ¿no? Ahora Jesús es superior a todas las otras cosas del Antiguo Testamento. A Él, el Señor en una palabra dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oír. A Él oír, a Jesucristo. Él es superior, según su palabra,
a todas las otras cosas, todos los profetas, a todo lo que se dio en el Antiguo Testamento, donde el Señor se reveló y habló a su pueblo. Ahora nos habla a través de Jesucristo. Por eso vino Jesús. Vino con esa misión. Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Queremos tener fe, esa fe que vence al mundo, esa fe que salva, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿No? Vamos viendo ese tesoro escondido que está en la palabra de Dios. Vamos a Colosenses 1, versículos 15 al 19. Colosenses 1, del 15 al 19, nos dice, Él, hablando de Jesucristo, de nuestro Señor, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él está antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza de nosotros que somos la iglesia de Dios. Que Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Qué nos dice la palabra? Aquí está el tesoro escondido. Aquí está la fe. En Él fueron creadas todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible. Todas las cosas en Él subsisten, es decir, todo lo que hay, arriba en el cielo, aquí en la tierra, todo lo que está escrito es obra de Dios, de Jesucristo, según su palabra. En Él, por Él y para Él. Él es la fe, Él es el Cordero de Dios, Él es la gracia inmerecida que recibimos a través de su sacrificio. En Él lo tenemos todo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Queremos tener esa fe que salva? Tenemos que seguirle, tenemos que obedecerle, tenemos que conocerle. Y no solo conocerle, obedecerle según los ejemplos de la historia y de lo que nos está hablando hoy su palabra. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el tesoro escondido. Él es la fe, el autor y consumador de la fe. Él es la vida eterna, nos dice su palabra, ¿no? ¿Y cuál es la vida eterna según su palabra? Esta es la vida eterna, dice Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios,
¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de oír y leer la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a oír y leer? Estando en el sitio donde se predica las locuras del Evangelio. Si no, no tenemos fe, no tenemos al Hijo, no tenemos vida eterna. Primera de Pedro 1:9. Primera de Pedro 1:9 nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la convicción, esa seguridad de tener esa vida eterna, que es la salvación de vuestras almas. Para ir terminando, vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 10. La fe que salva es la fe de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 5, versículos del 7 al 10. Cristo es el autor de la fe. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Cristo es el hombre, el varón perfecto. Es la altura del varón perfecto a la figura que nosotros como hijos tenemos que seguir y alcanzar. Toda nuestra vida tiene que estar fijada en esa meta, a la altura de Cristo Jesús. Vivir crucificando nuestro cuerpo todos los días y que Cristo viva en nosotros. Por eso que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hebreos 5, capítulos 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, cuando estuvo en el mundo como hombre, eso quiere decir en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, ¿no? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Autor de eterna salvación. En el otro libro de Hebreos veíamos que es el autor y consumador de la fe. ¿Qué es la fe? Es la que nos da. Por medio de la fe tenemos vida eterna, ¿no? Cristo es el autor y consumador de la fe. Es el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Para ellos Cristo es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo es nuestro sumo sacerdote de aquí de la iglesia. Él es la cabeza de nosotros, que somos el cuerpo, la iglesia de Dios. A Él tenemos que obedecer. ¿Cuándo? Siempre. ¿En dónde? En todo lugar. No es que cuando venimos aquí somos iglesia, somos hermanitos y en el mundo viva la vida. Eso no es ser iglesia de Dios. Eso no es ser hijo de Dios. Tenemos que dar testimonio, así como dieron Sadrán, Mesach y Abednego, de la presencia de Dios, de conocerlo a Dios, de tener la convicción de Dios. Y miren que Jesucristo en los días de su carne, cuando Él fue hombre, ofreciendo ruegos y súplicas. Y eso hay cosas que a veces me hacen pensar, ¿no? Dios nos hace pasar por el desierto, porque nos prueba, porque nos equipa, nos prepara, nos edifica a través de las pruebas. Y a veces es algo
que me da cierto temor, pero tengo la certeza y la convicción de que la meta es el reino de los cielos, y eso me llena de valor y satisfacción, porque he visto hombres en la historia de Dios que han sufrido, que han padecido, y a veces me pongo a pensar, yo no he padecido nada todavía, y como que estoy esperando que me llegue la hora, porque la palabra de Dios se cumple. No es que vamos a vivir bendecidos, prosperados y en victoria y aleluya y gloria a Dios, no. Si Dios te ama, ¿qué dice la palabra? Te disciplina. Si Dios te toma como hijo, te azota. ¿Quieren que Dios los ame? ¿Quieren ser hijos de Dios? ¿Queremos ser amados por Dios? ¿Quiero ser hijo de Dios? Claro que sí. Con miedito, pero con la certeza y la convicción del Dios que servimos, del Dios que conocemos. ¿Cómo discernir la fe del mundo con la fe de Dios? Vamos viendo la palabra de Dios en Mateo 7, 20, 21, 24 y 26. La palabra de Dios nos da entendimiento para saber que tenemos la fe que salva, la fe que vence al mundo. Mateo 7, 20, 21, 24 y 26. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahí nos hace la entrada el Señor de las evidencias de que tenemos la fe, esa fe que vence al mundo. Y de ahí nos va explicando lo demás, que vienen los versículos siguientes. No todo el que me dice, Señor, Señor, y repite 2 veces para hacer énfasis en la gente, que Señor, Señor, sí, Señor, y lo confieso y lo decreto y acepto, Señor, sí, Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir hacer la voluntad de mi Padre? No es repetir, no, yo sí hago la voluntad de mi Padre, no es una oración. Hacer la voluntad de mi Padre, aquí está la voluntad de su Padre, en la palabra de Dios. Si no oímos la palabra de Dios, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a entrar al reino de los cielos si no conocemos lo que vamos a hacer, lo que vamos a obedecer? ¿Qué voluntad tenemos que poner en práctica? Imposible. Esto no se trata de abracadabras, de palabras mágicas y recíbelo y toma la unción y toma la salvación. No, esto es un proceso, así como las 5 vírgenes sensatas que tenían sus lámparas llenas del Espíritu Santo y estaban preparadas, porque el Espíritu Santo nos da en la medida que recibimos el alimento que está aquí en la palabra. Y ellas tenían las lámparas llenas, porque vivían orando, leyendo, conviviendo, siendo iglesia. Y cuando vino el novio, ellas entraron a la boda. Y las otras insensatas que no iban a la iglesia, que no leían la palabra, que no obedecían la palabra, por más que lloraron, zapatearon y suplicaron, al horno de fuego, al infierno. El versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. ¿Cuál es el hombre prudente que edifica sus casas sobre las rocas? Cualquiera que oye las palabras, sí, las hace, es decir, el que obedece. Ese es el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero cualquiera que me oye estas palabras que están siendo predicadas hoy día y no las hace, es decir, vamos a la casa y viva la vida y después viene la otra semana y venimos nuevamente y regresamos y viva la vida, no las hace, porque así vive el mundo. Recordemos cómo es el mundo. 2 de 600,000, 8 de una humanidad, y los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. Todo lo que pasó en ese tiempo se va
a comparar históricamente según la palabra de Dios. Así vive el mundo, perdido en los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vino la lluvia, la tormenta, y todo fue destruido al fuego, al infierno. Mateo 24, 11 y 13. Vamos viendo cómo la palabra de Dios nos da el discernimiento para saber la fe del mundo y la fe de Dios. En Mateo 7 comenzamos viendo que por sus frutos los conoceréis. Esto no es de declararlo, decretarlo y repetirlo, no. Por sus frutos los conoceréis. Si no hay frutos en la vida, hay que clamar, hay que llorar. Si Jesucristo lloró, clamó y suplicó. Y si no vemos frutos, amén. 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 Mateo 24, 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos que piensan que están, si en mi iglesia diezmamos, en mi iglesia recogen primicias, ese hombre es un hombre de Dios. Si el Satanás se disfrazará de ángel de luz, dice la palabra. Piensan que con hacer obras, con diezmar, con pactar, con dar las primicias, ¿no? Y por oír bonito, porque predica bonito, porque cuando yo salgo motivado, dice, sale uno lleno del poder. Esa es la parte sensitiva de la fe mundana. Salen de ahí inyectados de motivación. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso está pasando. La gente no quiere saber nada de la iglesia. No quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada. Se está enfriando. Y por haberse multiplicado la maldad, vemos cómo el mundo, la maldad está pero atroz. Es abominable, es una locura. Y el amor de muchos se está enfriando. Pero ¿qué dice? Mas el que persevere hasta el fin. ¿Perseverar qué es? Mantenerse en el camino. En el camino ancho y despacio, no, en el camino angosto que es Cristo Jesús. El que se mantiene y persevera en el camino, será salvo, dice la palabra. Y Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cortito el mensaje, pero profundo. No hay cómo perderse. Somos ovejas del Señor, de nuestro pastor. Oímos su voz. ¿Dónde está su voz? Aquí no es que me habló, me oyó, el Señor me dijo en sueños, no. Esa es la voz puede ser una voz de cualquiera y puede haber engaño, ¿no? Y para estar seguros tenemos la palabra profética más segura, para no de pronto ser engañados, porque puede ser Dios. Dios es todopoderoso, puede obrar de 1000 formas Dios en tu vida, pero Dios te advierte. ¿Quieres estar seguro y no ser engañado? Mantente firme en la palabra profética, que es la más segura. No tienes otra. Ni sueños, ni cuentos, ni Dios me habló, ni Dios no. Mantente en la palabra de Dios. Y si eres mi oveja, vas a oír mi palabra y vas a seguir, vas a caminar, vas a venir, vas a hacerme caso. Si no, ya sabes lo que te espera. Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Palabra de Dios, realidad bíblica. Espacioso es el camino, afuera ese camino es ancho, lleno de gente ahorita, domingo, tomando, jugando, en el cine, centros comerciales, ¿no? Viva la vida. Y hay cosas que Dios nos ha dado para disfrutarlas, sí. Pero en el camino angosto que estamos aquí, son pocos. Son pocos. El mundo se deja llevar por la corriente, por los placeres de la vida, por los deleites del mundo, por todo lo que el mundo te ofrece. Es mejor de pronto quedarse viendo una telenovela, una película, conversando chismes con la vecina, ¿no? Durmiendo, descansando. Trabajé mucho. Dios conoce mi corazón. Yo he trabajado bastante. ¿Para qué? Para hacer plata. ¿Para qué? Para este mundo. Y Dios conoce que estoy cansado, que estoy enfermo, que Dios conoce. Así ese es el diario vivir del mundo que está allá afuera. Y ancho, espacioso es el camino y amplia la puerta por donde entran al infierno, pero angosto y estrecha es la puerta que te lleva a la salvación. Para saber que tenemos fe, tenemos que tener vista. Si estamos ciegos no nos vamos a dar cuenta, por más que nos repitan y nos repitan y nos repitan y escuchemos y escuchemos y escuchemos. A un sordo no lo vas a hacer escuchar, es complicado. A un ciego no le vas a decir, mira si es rojo, mira que es verde, mira que es amarillo. Si está ciego, no va a ver, no va a escuchar. Para que pueda ver y escuchar, tiene que Dios obrar. Y para que eso suceda, tiene que estar en el sitio donde son bañados con la palabra, limpiados con la palabra, porque Dios es el que hará la obra. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, aburrimiento, fastidio, les causa sueño, aburrimiento, se hostigan, no quieren bajar nada. No quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la palabra de Dios. La fe no se compra ni se vende, no se gana ni se la transmite, no se la da con poner las manos, no se la da con yo orar por ustedes, no. Uno tiene que orar, sí, pedirle a Dios que quite la ceguera, la sordera, eso sí. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, que Dios nos dejó ¿dónde? Su palabra. Aquí está la fe de Dios, a través de la locura de la predicación del Evangelio. Como pregonero de la palabra de Dios, mi trabajo es regar la semilla, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mi trabajo es esparcir sobre vosotros agua limpia. Ezequiel 36:25. El libro de Ezequiel 36:25 nos dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esa agua limpia es la palabra de Dios. Al estar predicando, leyendo, escuchando, Dios está esparciendo en nuestras vidas agua limpia. ¿Y qué va a hacer esta agua limpia y pura? Por eso la importancia de que la palabra de Dios no sea alterada, adulterada, no sea cambiada. Porque si estamos en un sitio donde su palabra es alterada, adulterada, ya está llena de veneno. Ya no es palabra de Dios. Por mucha fe, gana y bonito que se predique, tiene que ser la palabra de Dios la que sea esparcida para que nuestras impurezas, nuestras inmundicias sean limpiadas. Y todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuáles ídolos? ¿Cuáles ídolos? ¿Cuál es el ídolo de tu vida? Tu trabajo, tu familia, tu hijo, tu negocio. ¿Cuál es el ídolo de tu vida? Oía a un pastor, a Miguel Núñez, hasta este púlpito puede ser el ídolo de tu vida. Las redes sociales,
salir en Facebook, Instagram, en YouTube. Si eso llena mi mente, mi tiempo, y yo le dedico más que a estar en comunión con el Señor, en relación con Dios, a través de la oración y la lectura de la palabra, del servicio a Dios, de vivir para Dios, eso es un ídolo. Por eso hay que pedirle a Dios que nos quite la ceguera, porque podemos estar autoengañándonos y poniendo ídolos aparentemente que son buenos, que estamos sirviendo, que estamos haciendo las cosas para Dios, cuando realmente lo que estamos es creando ídolos en nuestras vidas. ¿Cuál es el ídolo de tu vida? Que la palabra de Dios, esa agua limpia y pura, nos limpie de las inmundicias y de los ídolos que hay en nuestras vidas. Y Dios ponga una fe verdadera en nosotros, que viene por el oír su palabra, a través de la predicación, ¿no? Esa predicación de la palabra, ¿de quién? De Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe, a través de la predicación de la vida, de la muerte, de la resurrección de Cristo. Esa es la fe, esa es la palabra que nos va a limpiar. Y ya para terminar, leamos el libro de Juan, Primera de Juan, que es la lectura que comenzamos a leer. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. La fe que vence al mundo, ¿no? La fe, un tesoro escondido para el mundo. La fe que vence al mundo. Así dice la Biblia, la fe que vence al mundo. Eso está como título en Reina Valera, la fe que vence al mundo. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que nació de Él. Todo el que ama a Dios, ama a Jesús y al Hijo de Dios y a los hijos de Dios. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto sabemos que amamos, dice la palabra de Dios. No se trata de yo lo amo, yo te amo, yo te amo. No se trata de repetir la palabra yo te amo, Señor, yo te amo, tú conoces mi corazón. No. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los que están aquí. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no conocemos la palabra, si no oímos la palabra, si no predicamos la palabra, si no obedecemos la palabra? Porque este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios, dice, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, porque ya lo hacemos como hijos de Dios. Y como hijos de Dios ya no somos nosotros, ya no vivimos nosotros, es Cristo en nosotros. Entonces ya no es una carga para mí venir aquí a hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios. No, eso es un deleite porque ahora es Cristo en mí. Eso dice la palabra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿No? Nos apartamos del mundo, el mundo está allá. Pero nosotros somos forasteros y peregrinos. Estamos aquí, pocos, pero estamos aquí como hijos de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? ¿Dónde está la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Pero no es la fe de lo creo, lo decreto, lo confieso, lo declaro, lo profetizo. No. La fe que vence al mundo es la certeza de conocer a Jesucristo. Es la convicción de tener esa seguridad que conozco la verdad. ¿Cómo? A través de oír la palabra de Dios, de la predicación de la locura, de la locura de la predicación del Evangelio. ¿Y quién es el que vence al mundo?
sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Términos bíblicos que hemos escuchado esta noche acerca de la fe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fe que salva? ¿Cuál es la fe que salva? Es la fe que viene por el oír la palabra de Dios, como los antiguos, como lo que ahora nos enseña Jesús, a Él oír. En creer la obra redentora de Jesús, en creer en Jesús. Todo aquel que en Él cree será salvo. En creer en Jesús, en oír su predicación, su palabra, en creer en Jesús y en obedecer sus mandamientos. Por eso dice, esta es la fe que vence al mundo. Nuestra fe, ¿no? Y sus mandamientos no son gravosos. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esa es la fe. Esa es la fe que vence al mundo, ¿no? Oír, creer y obedecer. Esa es la fe que vence al mundo. La fe bíblica. No es la fe de confesarlos con los labios, de hacer una oración. No. Vamos a terminar este tiempo en oración. Pongámonos de pie. Vamos a orarle. Vamos a clamar al Señor. Vamos a hacer una oración para que sea Dios obrando en nuestras vidas. Padre, Señor Todopoderoso, Dios amado, sin fe es imposible agradarte, Señor. Tú eres galardonador de quienes te buscan, Señor. Padre Santo, quita de nosotros la ceguera y la sordera, Señor. Porque la única forma de poderte oír y entender es espiritualmente. Porque para el mundo es locura, Señor. Oh Padre amado, que esa fe que viene por el oír, que esa agua pura sea derramada sobre nosotros, quitándonos toda inmundicia, Padre, todo ídolo, Padre, que estamos anteponiendo ante ti, Señor. Quita, Señor, los ídolos de nuestras vidas, Señor, para no ser merecedores de un castigo eterno, Padre. Líbranos, Padre Santo, de las cosas ocultas que no nos damos cuenta, Señor, porque estamos ciegos y sordos, Señor bendito. Obra en nuestras vidas, Señor, para poder recibir esa fe que vence al mundo, ese tesoro escondido del mundo, Señor, que es Jesucristo. Ese tesoro, Señor, que tú lo has venido revelando de Génesis, Apocalipsis, y ahora en el nuevo pacto, Señor, ha venido a dejarnos su testimonio, su vida, el camino, la verdad, Padre Santo. Danos esa fe que está en Él, en el autor y consumador de la fe, para poder tener ese regalo inmerecido, Señor. Es gratis, solo por la gracia, por tu misericordia, por medio de la fe, Señor. Porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Sin fe es imposible tener el regalo, Señor. Es la vida eterna, Señor, por medio del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Pon en nosotros esa fe, Señor. Esa fe que está fundamentada en esos tres principios básicos. Oír tu palabra, Señor. Creer en Jesucristo, autor y consumador de la fe, y obedecerle, Señor. Pon en nosotros esa fe, Señor bendito. Tú irás añadiendo a tu iglesia todos los que tienen que ser salvos, Padre amado, y tú serás transformándonos, Señor. Tú terminarás la obra que comenzaste en nuestras vidas, Padre. Gracias, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos. Salimos de aquí, pero que tu presencia siga donde quiera que estemos, Padre amado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.